Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos familiares, hoy estamos festejando Pentecostés, llegamos al final del tiempo pascual, nos encontramos en la Beresina, nos encontramos en la cumbre de la Pascua. Y ahora desde la cumbre vemos todo lo que Jesucristo hace para salvar al hombre. Y es momento para que reflexionemos en todo lo que esto significa. Lógicamente, la fiesta de Pentecostés es una gran fiesta, el nacimiento de la iglesia, recibir los dones del Espíritu Santo, la misión de los apóstoles, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo el poder y toda la fuerza que se le da al hombre a través del Espíritu de Dios. Realmente muchísimos elementos para nuestra reflexión. Yo solamente quiero hoy día llamar vuestra atención, poner el acento en qué es lo que nos hace falta para recibir el Espíritu Santo. Todos queremos el Espíritu de Dios, todos queremos la fuerza de Dios, todos queremos la sabiduría de Dios. Queremos todo lo que da el Espíritu de Dios, estar vivos en Dios, con el Espíritu de Dios. Pero tenemos una dificultad, no lo sentimos a este Espíritu. Nos parece que ese Espíritu está muy lejos de nosotros, nos parece que estamos vacíos del Espíritu, de la fuerza del Espíritu, de la sabiduría del Espíritu. Por eso hoy quiero que reflexionemos sobre las condiciones, o mejor dicho, qué es lo que nos hace falta para recibir el Espíritu de Dios. La primera condición que nos hace falta para recibir el Espíritu de Dios es la obediencia. Donde no hay obediencia, el Espíritu Santo no puede venir. Nunca se va a encontrar el Espíritu Santo, porque justamente la desobediencia es lo más contrario a Dios. La desobediencia es donde comienza todo pecado. No comas de ese fruto, y el hombre comió. Donde hay obediencia está el Espíritu. Donde hay más obediencia, se siente más fuerte el Espíritu de Dios. Donde falta la obediencia, el Espíritu Santo no puede venir, no puede darnos sus dones. Y la desobediencia es una cosa pero tan, podemos decir, malvada, que justamente por la desobediencia no podemos recibir todos los frutos de la muerte y resurrección de Jesucristo. No podemos recibir el Espíritu de Dios. Por eso hoy yo quiero llamar la atención en este momento a ese gran don que tenemos nosotros, ese don que se llama conciencia, porque la primera obediencia la debemos a nuestra conciencia. Esa voz que nos habla en el interior, que nos dice no hay que hacer eso, o tenés que hacer aquello. Esa voz que siempre está ahí, esa voz que es la primera revelación de Dios. La conciencia humana, podemos decir, es como el primer evangelio. Es ese evangelio que ha sido escrito directamente por la mano divina en el interior de cada hombre. Por eso el hombre conoce el bien y conoce el mal. Esa voz que tantas veces parece estar en contra nuestra, esa voz que parece estar siempre mostrando lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer, o nos está mostrando lo que no hay que hacer y queremos hacer. Y justamente esa armonía en el interior del hombre, esa armonía entre la conciencia, el pensar, el hablar y el obrar, es el primer elemento que nos hace falta para recibir el Espíritu de Dios y para recibir los dones de Dios. Donde hay desobediencia a la propia conciencia, el Espíritu de Dios no puede darnos sus frutos. Porque es como que estamos enfermos, estamos divididos, estamos con una psicología, ¿cómo se dice?, división de personalidades. Sé que tengo que hacer esto, pero hago otra cosa. Sé que no tengo que hacer esto y lo hago. Es división. Donde hay división, el Espíritu de Dios no estará nunca. Por eso nosotros tenemos esa obligación de buscar esa unión interior, esa armonía interior, esa unión con nuestra propia conciencia. O sea, aprender a escucharnos a nosotros mismos. Lógicamente que por la maldad humana nosotros podemos callar esa conciencia y no escucharla más.
Esa conciencia que después no habla más. No es que la conciencia no hable más. El problema es que nos hemos vuelto sordos. Estamos completamente sordos que ni siquiera escuchamos la voz más íntima que existe, que se llama conciencia humana. Y por eso tenemos personas sin conciencia, personas malas, porque la maldad comienza ahí. Si el hombre escuchara esa primera voz puesta en el interior humano por Dios, la maldad no existiría. Nuestro problema es que dejamos de escuchar a la conciencia para escuchar un montón de voces que vienen de afuera, comenzando por la voz de Satanás. Coman, van a ser como dioses. Segundo elemento al que le debemos la obediencia son los 10 mandamientos de Dios. Esos 10 mandamientos que todos aprendimos de memoria en el catecismo. Esos 10 mandamientos que son instrumentos nuestros cada vez que hacemos el examen de conciencia para ir a la confesión, para recibir la comunión. Pero tenemos que darnos cuenta, los mandamientos es algo más, es mucho más. Los mandamientos es la voluntad del hombre que se une a la voluntad de Dios. Vivir los mandamientos es un consentimiento, es un consentir. Y el ir contra los mandamientos es una desobediencia. Y por eso nos hacen falta los mandamientos. Si no vivimos los 10 mandamientos, nunca vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Sin los mandamientos no hay ni ciencia de Dios, ni poder de Dios, ni temor de Dios, no hay nada. Donde no existen los 10 mandamientos, no hay nada. El hombre está muerto. Yo a los 10 mandamientos me los imagino como el cordón umbilical. Ese cordón umbilical que une al feto con la madre. Ese cordón umbilical a través del cual el feto se alimenta, crece, se desarrolla hasta que puede vivir solo. Y justamente el momento de la muerte es cuando el hombre pasa de esta vida a la otra vida. Y en aquella otra vida ya no hay más mandamientos. Y ya nos formamos, terminamos de formarnos en Dios y ya vivimos sin mandamientos. Pero eso va a ser después. Eso va a ser ya cuando estemos en Él, cuando nazcamos para el cielo. Mientras estamos en esta vida, los 10 mandamientos es todo. Es ese vínculo a través del que nos alimentamos, nos fortalecemos, nos formamos. Y donde no hay obediencia a los 10 mandamientos, no hay ningún don del Espíritu Santo. Porque no hay Espíritu Santo. Cuando se ha cortado ese cordón, el feto que deja de alimentarse comienza a morir y se muere. Y el hombre que ha cortado con Dios, no viviendo los mandamientos, se muere. Y justamente de ahí nace lo que nosotros llamamos comúnmente el pecado mortal. Cometimos un pecado, nos morimos. ¿Pero qué se muere? Se muere esa relación de unión con el Padre. Y por eso se muere esa alimentación espiritual. Se muere ese crecer y formarnos en Dios. Y somos simplemente como un hombre sin los mandamientos, es como un aborto. Es algo así, es como, no llegó a donde tenía que llegar, no llegó a vivir. Por eso es muy importante cumplir los mandamientos para formarnos en Dios y para recibir todos los dones del Espíritu Santo. Esta obediencia a la que llegamos en esta Pascua es esa obediencia a la Iglesia. No porque la Iglesia tenga autoridad. La Iglesia no tiene ni más autoridad ni menos autoridad que la autoridad que hizo para el mismo Jesucristo. Por eso Él forma una comunidad. Por eso Él dice a los apóstoles, bauticen, perdonen, hagan así, hagan asá. El principio de la autoridad apostólica se encuentra en la voluntad de Jesucristo. Y por eso, cuando nosotros obedecemos a la Iglesia, o sea, lo que nos dice la Iglesia a través del Santo Padre, a través de los documentos eclesiales, que es esos documentos que nacen en unión con toda la Iglesia, justamente es ahí donde se encuentra ese espíritu. Donde no hay obediencia a la Iglesia, tampoco hay Espíritu de Dios, tampoco hay Pentecostés, tampoco hay dones. Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de Pentecostés solamente quiero llamar la atención, pensemos un poco más lo importante que es el obedecer, aprender a hacer caso. Obedecer, en la obediencia se encuentra el principio de la salvación. Y por eso nosotros tenemos un gran problema, que todo lo queremos hacer como queremos.
Yo hago como quiero, yo hago lo que quiero, yo hago cuando quiero. Soy yo el que hago todas las cosas cuando quiero y como quiero. Una persona que piensa así es una persona que nunca va a recibir el Espíritu de Dios. Queridos hermanos, hermanas, queridos familiares, queridos amigos, queridos todos, en esta fiesta de Pentecostés les deseo a todos tener esa capacidad de mirar a Jesucristo, ese Cristo que se hace Salvador haciéndose obediente. Queremos salvarnos, aprendamos a obedecer y ahí vamos a encontrar el camino a todos los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jesucristo estará en nosotros. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Unidos en la oración, unidos en Jesucristo, les deseo a todos una muy hermosa fiesta de Pentecostés y que Dios los colme de bendiciones y nos ayude a vivir en la obediencia en su plenitud. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.